Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este su programa, Unción y Poder. Hoy venimos con un testimonio impactante y poderoso, esperado por muchas personas, ya que me habían preguntado el por qué no habíamos tenido en nuestro programa una participación de testimonios de algún joven que haya pasado alguna situación o algo en específico que haya marcado su vida y que haya traído a su vida un aprendizaje en el mundo espiritual. Y hoy me siento más que feliz, más que honrado, más que orgulloso de tener aquí a una joven valiente, la cual ha pasado muchas situaciones y muchas cosas en el camino del Señor y ha padecido también en el Señor, pero aún sigue de pie aquí en el camino de Él. Nuestra hermana Johanna Santana, queridamente Morena, bienvenida, mi hermana. Gracias, mi hermano. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Me siento muy bien realmente de esta invitación que tú me has hecho para poder proclamar sobre las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Amén. Más que tenerte en el programa como parte de Insección, también es un orgullo porque hay mucha gente que te conoce, en la iglesia la conocen, si ven en los videos que a veces uno le dice Morena, en la iglesia queridamente la conocemos por ese apodo, por ese sobrenombre, en nuestra hermana Morena. Pero aquí es un momento ya aparte. Hermana Johanna, es como dije en el principio, un orgullo para mí y una satisfacción tenerte aquí en este programa para que tú le hables desde tu vivencia, desde tu testimonio a esas personas que tal vez han pasado por la misma situación que tú has atravesado, pero de cierta forma no tienen a otra persona que tal vez hayan superado ciertas cosas en nuestra vida, porque sabemos que para cada uno las cosas que pasamos son diferentes. Tal vez la cosa que pasé yo no la pasaste tú, y tal vez la cosa que tú pasaste no la puedo pasar yo, porque somos medidos y forjados de distintas formas. No, y que el propósito que Dios tiene en nosotros es diferente. Amén. Entonces, quiero que te presente primeramente ante nuestro público tu nombre y a qué iglesia pertenece, para que te conozcan. Amén. Mi nombre es Johanna Santana, cariñosamente Morena, como dijo nuestro hermano. Amén. Y me congrego en la Iglesia Apostólica Central de la Fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mi hermana Johanna, yo quiero, para empezar, introducir este testimonio tan poderoso que tenemos aquí hoy. Quiero que usted me cuente su principio. ¿Quién es Johanna? ¿Dónde nace Johanna? ¿De dónde es? ¿Cómo fue su vida en el principio? Bueno, mi hermano, yo nací obviamente soy dominicana. Amén, no, por eso, para los que piensan también que ella es jamaiquino, claro, que es, qué sé yo, de Cuba, por sin ahí. ofender, claro. Pero soy dominicana y nací en Cotuí. Ok, en Cotuí. O sea, sí, soy nacida de Cotuí. Y pues allá estuve viviendo hasta los 3 años más o menos. Okay. Hasta los 3 años. Luego mi mamá tuvo que venir. Bueno, no, ella no tuvo que ir, no. Ella se fue y me dejó con mis abuelos. Y llegó un tiempo como que ya me hacía tanta falta que me estaba como hasta enfermando. O sea, tu mamá te hacía tanta falta en ese momento. Sí, yo me acuerdo, bueno, mis abuelos me decían que cada vez que pasaba una guagua por la casa, yo decía, ay, llegó mami, llegó mami. Wow. Entonces mi abuela tomó la decisión de llamar a mami para que me fuera a buscar. Y entonces ahí decidimos venir a vivir aquí, a la capital. Ok, entonces eso fue aproximadamente 3 años que tu mamá te fue a buscar. Sí, 3 años. O sea, viniste muy pequeña de Cotuí. Efectivamente. Antes de seguir, porque quiero conocer genealógicamente tus inicios, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu padre? Quiero que me hables un poco de eso. Mi madre se llama Alicia. Amén. Y mi papá biológico se llama Rafael Santana. Ok, o sea que desde un inicio de tu vida tus padres estaban separados. O sea, tú te criaste con otra persona que no era tu padre biológico. Sí, o sea, desde antes de mi mamá dar a luz, ya mami se había dejado totalmente de mi padre. O sea, yo me crié con mi mamá, mis hermanas. ¿Y tu padre, tu padrastro? Y mi padrastro que falleció. Ok, o sea que para ti, haciendo una breve pausa del viaje de cuando ella viene a la Santo Domingo, para ti ese momento cuando tú naces, todo el tiempo para ti tu papá fue tu padrastro, por así decirlo. Sí. O sea, que tú tuviste un cariño de padre hacia tu padrastro. ¿De qué causa muere él? ¿Qué pasa con tu padrastro? Mi padrastro tenía problemas de alcohol. Ok. Y fumaba. Okay. Entonces, como ya él tenía tanto tiempo haciéndolo ya llegó un momento donde los órganos de él ya no aguantaban más alcohol, entonces
sufrió un infarto. Wow, Dios mío. Para ti, ¿cómo fue o qué representa esa persona que fue tu padrastro en tu vida? ¿Cómo tú lo definirías? Bueno, para mí fue una persona muy importante realmente porque él me dio ese cariño de padre que tal vez yo estaba esperando de mi verdadero padre biológico. Amén. Él siempre estaba en todo, o sea, en todas las fechas importantes y habían veces donde la situación económica no estaba tan buena, pero él buscaba la manera, O sea, como ok. de que siempre estuviéramos bien. Ejemplo, cuando yo cumplía años, o sea, él siempre llegaba con ese pedazo de bizcocho. Si era Día de Reyes, él dejaba de comprar lo que sea, pero llegaba con un regalo. Amén. Él hizo ese trabajo de padre, por así Efectivamente, sí. decirlo. Él me Entonces, ayudaba a las tareas, iba a reuniones de la escuela, él siempre estaba presente. ¿cómo te enteras? Porque quiero, aunque ya tú tal vez estabas más grande cuando pasó eso, antes de yo proseguir en el tiempo de tu vida, desde los 3 años, ya después, ¿cómo tú te enteras que él fallece? Bueno, recuerdo que con mi mamá teníamos la costumbre, luego que yo vine de Cotuí a ver para acá, Ajá. ya... Ya ahí, eso fue a los 3 años, ustedes vinieron de Ajá. Cotuí, un ejemplo, y te mantuviste aquí en la capital con ella todo el Exactamente. tiempo. Entonces, Solamente vivían, ¿quiénes vivían en tu casa hasta ese entonces? mi mamá y mis hermanas. Valga la redundancia y aclarando que en este momento tú no eras cristiana ni tenías conocimiento de nada de lo de Dios. Exactamente. Tú eras una persona normal. En ese tiempo mi abuela me llevaba a la iglesia católica, o sea, yo no era católica, sino que ella me llevaba, tú sabes, los abuelos, Ajá, ok. pero no todavía, no era cristiana. Ok. Eh, ¿Cómo te enteras de lo sucedido? ¿Y qué edad tenías ya? Me entero de la manera un poquito incómoda realmente, porque no la esperaba. Pero anteriormente, luego que vinimos del campo a ir para acá, y mamá tomamos la costumbre de que en todas las vacaciones de la escuela nos íbamos para el campo nuevamente. O sea, pasando las vacaciones allá. Entonces yo me acuerdo que él casi nunca iba, él siempre se quedaba. Y recuerdo que una noche, el 31 de diciembre, mi mamá lo llamó a él, estábamos en el campo y él se quedó aquí. Lo llamó y le dijo que fuera para allá, para donde estábamos. Para el campo. Exactamente, para que volviéramos al otro día, porque ya el otro día teníamos que retornar para acá. Y él le dijo que no, que él le iba a guardar una sorpresa. ¿Qué? Pero la sorpresa era que cuando nosotros íbamos para el campo y lo dejábamos solo, o sea, la casa siempre la encontrábamos desorganizada. Ok. Entonces, cuando nosotros venimos del campo, me acuerdo yo, un 1 de enero, estamos tocando de la puerta, tocándole, eran como las 6:00 de la tarde. Pero él, aunque estuviera borracho, él siempre se paraba a abrir la puerta, o sea, aunque se estuviera cayendo. Entonces ese día no abrió la puerta. Y mi mamá, relajando, dijo que cuidado si él había muerto ahí adentro. Wow, ¿en serio? Relajando, ella dijo eso. Y tocamos, entonces al final nadie abrió la puerta. Entonces mi mamá decidió llamar a su papá, al papá de él, para que fuera a la casa y él rompió Ok, su papá rompió. la puerta. Pero sí. en este momento, ¿tú te encontrabas con esa persona que rompió la puerta? ¿Tú te encontrabas en ese momento ahí cuando rompió Sí, la puerta? estábamos las tres juntas, Wow. mi mamá y mis 2 hermanas. Y entonces cuando él rompe la puerta, y mami entra y la casa estaba limpia. La casa huelía como que la acababan de limpiar. O sea, Wow, estaba Dios todo mío. organizado, él lavó, él hizo de todo. Entonces cuando mi mamá entra a la habitación, lo encuentra muerto a mi papá, a mi padrastro. Wow, Dios mío. Él estaba acostado boca arriba con la sábana hasta aquí y como con las manos apretadas en la sábana, Wow, porque parece padre. que sintió un poco de dolor. Sí. Los vecinos dicen que, bueno, y su mamá, él estaba en su mamá antes de llegar a su casa, él parece que le dijo a su mamá que le dolió un poco el pecho y la mamá parece no le dio ninguna pastilla o nada, y él se fue a la casa, una vecina del lado le pasó una cena y él se acostó, entonces más nunca, o sea, ya el otro día cuando llegamos fue que lo encontramos. Wow, Dios Yo mío. me di cuenta que se había muerto, valga la redundancia, porque mami entró y salió desesperada. Destrozada. Sí. Pero, wow, Dios mío, me impacta mucho lo que tú me estás contando, porque prácticamente él le dio el último regalo a tu mamá y a ustedes como su familia, y fue el regalo de encontrar la casa como tanto ustedes le pedían, organizada, limpia, de cierta forma encontrar la casa como ustedes tal vez soñaban encontrarla, pero ¿qué tanto en este momento te pudo afectar a ti como su hijastra, ya que tú habías crecido con un cariño hacia él, como si fuera tu padre? Eso es lo que a mí me impacta sobre lo que tú me estás contando. Y encontrarlo en esta situación adversa tal vez fue muy fuerte y muy chocante para ti. Entonces, luego de eso, ¿qué pasa con tu vida? Para mí realmente ese día marcó un antes y un después realmente, porque, o sea,
todo el mundo cuando llegó estaba llorando pero mi reacción fue diferente, o sea, yo literalmente quedé en shock. Dentro de la casa yo duré casi una hora para y la gente iba y me saludaba y yo con la mano así, o sea, no Tú era estabas en blanco, tú estabas tratando de procesar la situación. efectivamente sí porque o sea, se había muerto, o sea, yo Sí. todavía no entendía de que él realmente había muerto. Y mamá, cuando llegamos fue tan extraño porque o sea, se suponía que teníamos que estar juntos, pero era como que cada quien estaba llorando por un lado, o sea, porque Sufriendo el dolor. sufriendo por un lado. Entonces, para mí fue súper duro realmente porque él fue muy importante en mi vida. Wow. ¿Y qué edad tú tenías en ese tiempo? Yo tenía 12 años. 12 años. No Y recuerdo. por lo visible era una persona que o sea, que tú querías mucho, porque te podemos ver hasta un poco visiblemente afectada por la situación, recordando ese momento, recordando ese lugar en el cual tuviste esta situación difícil. Pero ¿cómo después de eso, después de ese momento tan trágico, luego de esos días, esos meses tal vez, cómo tú saliste adelante, cómo tu familia se pudo refortalecer de nuevo, si debería la palabra, reconstruir de nuevo, para salir de este momento tan difícil y tan agrio de su vida? Fue muy difícil realmente, porque como esa era prácticamente la cabeza de la casa, y era, hablando ya del tema económico, era como que le da el sustento a mi mamá y a nosotros para poder seguir adelante. La familia de él, luego de meses que él ya había fallecido, ¿cómo te digo? Como que se despojó totalmente de nosotros. O sea, nosotros quedamos... Se desvinculó de ustedes. Quedamos a la intemperie porque mami buscó un trabajo, pero ese trabajo no le ayudaba porque ella estaba sola. Nosotros éramos pequeñas, ella tenía que pagar casa, pagar luz, la comida. Y ella hizo un sinnúmero de cosas para poder sustentarnos, pero hubo un momento donde ya no dábamos para más. Y me acuerdo que había momentos donde nosotros ni siquiera teníamos para comer. Wow. Literalmente. O sea, que veníamos a comer algo en la noche, un jugo, lo que sea, o lo que estábamos así. Wow, Dios mío. Y realmente sí fue muy difícil. No solamente por eso, sino porque nosotros pasamos muy buenos momentos con él. Hubieron momentos donde no eran de todo buenos por su condición del alcohol y todo eso. Pero él fue muy bueno con nosotros. Wow, Dios mío. Perdón, hasta el sol de hoy yo creo que ahora que yo estoy viviendo un poco el duelo de él, porque como que en ese momento como que no tuve como la facilidad de hacerlo porque todo pasó tan rápido. O sea, como que cada quien volvió a la normalidad muy rápido y cada quien sufrió de la manera que entendía, pero hay veces donde yo a veces me pongo a recordar, o sea, y digo que las cosas fueran tan diferentes si él estuviera, pero después digo que Dios también tenía un propósito porque él tenía un problema, él se levantaba a veces en la madrugada a pelear, a discutir con mi mamá, y eso era a las 3 de la mañana fijo. Ya yo estaba en un estado, si ven que hablo un poco enredado, porque ya estaba en un estado donde mis nervios se descontrolaron, porque ya yo estaba que me parar automáticamente a esa hora todos los días, porque ya yo sabía que él iba a pelear. Wow. O sea, iba a discutir. Me acuerdo que una vez él estaba discutiendo con mi mamá y de repente él se paró y cogió la Biblia, se sentó en la cama conmigo y me dijo: tranquila, mi niña, que yo no te voy a hacer nada. Wow, Dios mío. Y realmente yo lo amaba y lo amo todavía. Wow, Dios mío. Nos apena mucho y también nos conmueve un poco esta situación, porque a veces nosotros como hermanos de la iglesia vemos estos jóvenes que están allá, vemos estos jóvenes que siempre están alegres, que siempre están dando un servicio para la iglesia, pero no conocemos su historia, no conocemos tal vez lo que ese joven pasó, lo que ese joven vivió y que hoy en día está ahí, o qué cosas sostienen ahora mismo la vida de ese joven. Así es. Y podemos ver que también por esta situación te fue afectada, pero ya luego de que pase el tiempo, de que pasan los años, ¿cómo tú pudiste decir, aunque yo sé que actualmente no puedo decir que has superado su dolor, porque eso no lo sé, solamente tú lo sabes, pero cómo pudiste de nuevo comenzar a reencontrarte contigo? ¿Cómo fue tu instancia, tú estuviste en la escuela? ¿Cómo fue todo en tu desarrollo, por así decirlo? ¿Cómo fue esa vida de Johanna sin ese padre ejemplar que tal vez ella tenía en algún momento? Fue un poco difícil porque aunque mi mamá estuvo ahí, mamá hizo realmente el papel de un padre y una madre luego que él fallece. Y mamá realmente tomó la hacienda de la casa, esa mujer guerrera que amo muchísimo. Amén, amén. Yo seguía yendo a la escuela, me acuerdo que ya yo estaba terminando el liceo y por cuestiones de economía, me acuerdo que en el 2019 tuvimos que retornar de nuevo al campo a vivir. ¿Qué?
porque ya mi mamá no podía con los gastos de él. ¿Qué pasaba en tu vida, en la vida en tu casa, ahora, en ese momento, cuando ustedes retornan al campo? Y antes de llegar a ese punto, quiero saber, en ese año que ustedes tuvieron que retornar al campo, ¿tú conocías del Señor? Sí, Entonces, sí. ok, vamos entonces un poco más atrás. Tu desarrollo fue un poco difícil porque tu mamá ya no tenía esa cabeza como de la casa que podía tal vez resolver, pero de cierta forma nos cuenta que tu mamá sostenía la casa en lo que podría. Y como muchas madres dominicanas que son padre y madre a la hora de criar, con valor y con mucha gallardía, las crió, con tal vez sus defectos, porque no todas son perfectas, pero tal vez las sacó adelante. Pero entonces, antes de que hablemos de esa ida de nuevo a Cotuí por las situaciones económicas, ¿en qué momento, en qué año es que tú conoces a Jesús y cómo tú conoces el Evangelio? Bueno, mi padrastro se murió en el año 2013. Ok. Yo realmente, cuando él estaba vivo, perdón, nosotros íbamos a una iglesia con mi mamá. Pero yo iba, pero no estaba no había como muy adentro. Exacto, como que tú no tenías ese deseo de... Para mí realmente yo me iba era solamente por no estar en la casa, porque había momentos donde era muy difícil realmente. Ok. Ya son cosas ya un poco personales que no quiero decir, pero eran bien difíciles y para mí eso era un desahogo. Okay. O sea, yo salía aunque sea para algún lugar porque sentía que me iba a volver loca. Okay. Pero entonces luego de eso, que mi padre se fallece, ya como que no dejamos de ir. Y me acuerdo yo que en ese mismo año, 2013, sí, en ese mismo año, no, 2013 o 2014. Ok. Una vecina mía, que actualmente está en la iglesia conmigo, okay, ella me invitó, me acuerdo yo, a una célula, un miércoles, y... Para que podamos entender, una célula, para los que no entienden este término, es un grupo de amistad, es un grupo de amigos cristianos que se reúnen a compartir la palabra de Dios e invitan también a personas no cristianas que nunca han conocido de Dios para que escuchen la palabra de Dios y también invitarlo a la iglesia para que también conozcan los caminos del Señor. Eso es lo que nos cuenta nuestra hermana Johanna. Amén. Entonces luego ese miércoles que ella me invitó a la iglesia, a esa célula, perdón. Ok. ¿Qué pasó en ese lugar? Y quiero saber si para ti ahí fue el impacto y que me cuentes cuándo fue el impacto que tú tuviste, que tú dijiste, no, espérate, yo decido por Cristo. Ese miércoles no fue que yo acepté al Señor. Ok, entonces cuéntame de ese miércoles, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Para mí fue muy bueno realmente, porque me acuerdo que desde ese día más nunca volvió a faltar. O sea, el trato que me dieron las personas, mis líderes, fue más, aparte del mover que hubo de Dios tan grande en ese momento. ¿Qué? Entonces, para mí fue, no, yo aquí me voy a quedar. Okay. Entonces, luego de eso, ella me vuelve a invitar de nuevo, pero a una campaña que se hizo cerca de la casa. Entonces, ahí es donde yo tomé la decisión de aceptar a Cristo. Ok, entonces, ahora quiero que profundicemos en esta parte. ¿Qué fue lo que pasó en usted? Que no conocía nada del Señor, que tal vez venía pasando una situación adversa muy difícil, que tal vez venía atravesando situaciones económicas totalmente deplorables, como se diría la palabra, y también viene de una pérdida de un familiar que fue prácticamente una gran parte de su vida. Entonces, para usted, ¿qué fue lo que en ese momento usted viniendo de vivir todas esas situaciones, fue lo que cambió en usted, que usted dijo, no, yo decido por el Señor? Cuénteme de ese momento. Bueno, me pasaba conmigo que a veces yo no encontraba como mucho el sentido a las cosas. O sea, me sentía un poco vacía o a veces vivía como sin fuerzas en el aire, realmente. Entonces yo sentía que sí me hacía falta algo. O sea, y ese miércoles cuando yo fui, que vi a todas esas personas que estaban gozosas, adorando al Señor, yo también quería sentir eso que ellos sentían. O sea, yo también quería... Esa espinita se quedó en su corazón de que, wow, quiero sentir eso. También quería como tener un encuentro con el Señor. Ok. Y porque a pesar de que yo todavía no era cristiana, Dios siempre fue como mi refugio. Amén. Desde el inicio realmente. Wow, gloria a Dios. Entonces, nada, yo tomé la decisión ese día de aceptar al Señor. Y ¿cómo fue? ¿La llamaron? ¿Usted lo pidió? Hábleme de ese momento. Hicieron un llamado, o sea, en la campaña. Para los que querían aceptar al Señor, y pues yo estaba ahí, y entonces yo primero duré un par de minutos, tú sabes que no, y que voy o no voy. Voy o no voy, digo que sí, que no. Pero
me atreví y sí lo hice, o sea, y acepté al Señor. Y me acuerdo yo que después de ese día yo estaba de risa. ¿En serio? De risa, o sea, la cosa no estaba muy bien en mi casa, pero aún así yo estaba... Había como un gozo dentro de usted. Yo sentía que yo andaba con el Espíritu Santo en la calle. ¿En serio? O sea, y cuando eso todavía usted no había experimentado nada, o sea, usted estaba recién o sea, convertida. todavía no había sentido el Espíritu Santo ni nada de eso, pero yo vivía en el primer amor. Ah, pues entonces ahí se cumple el texto que dice que él cambió mi lamento en baile. Amén. Prácticamente usted estaba pasando situaciones de lamento, pero ya usted sentía un gozo. Usted sentía algo que usted tal vez en un momento, en esa célula, dijo, yo quiero sentir. Esa era como ya, se convirtió en mi lugar seguro, o sea, en mi casa podía pasar, estaba pasando lo que sea, pero si yo iba para la iglesia, o sea, yo me olvidaba totalmente de eso y me iba a adorar al Señor. Ok, entonces, pasó esta situación, ¿cuándo es que viene? Pasó esta situación, se convirtió, se arrepintió, ¿cómo afronta su familia esta decisión suya? Porque fue una decisión, hábleme un poco de eso. No fue que no lo tomaron mal para nada, porque yo sé que mi mamá está muy orgullosa de que yo tenga un camino del Señor. Amén. Pero tú sabes que cada vez que uno siempre entra al camino del Señor, el enemigo va a tratar de hacer la guerra con lo que sea, y tú sabes que te hace la guerra con lo que más tú tienes cerca. Exacto, con tu familia. Exactamente. Sí. Entonces, en ese tiempo, mi mamá me estaba haciendo un poquito la guerra con eso de la iglesia, porque, o sea, por el horario, a veces ella me decía que yo no, porque era menor todavía, me decía que yo no iba para la iglesia, y yo, sin razón, o sea, porque yo no voy a, no, porque tú no vayas. O sea, no te ponía una razón en sí. Ajá. ¿Y para ti cómo era en esta situación? Al principio, cuando yo no tenía mucho conocimiento, yo llegaron meses donde me enfrentaba a ella, o sea, le preguntaba que por qué, y empezamos ahí a discutir. Okay. Mami tenía un poquito de inconveniente con el horario, porque a veces Dios se metía tanto que nos olvidábamos de la hora y todavía estábamos metidos en Dios, pero para mí siempre fue como chocante, porque yo siempre decía ya que yo estaba en ese lugar en la iglesia. Okay. Yo quería que ella entendiera que aunque yo llegara tarde, no era haciendo lo malo. No, estaba en la iglesia, pero hubo un momento donde yo me acuerdo que ella me fue a buscar, discutíamos mucho por eso. Y una vez en una célula, otro miércoles, había un predicador y me hizo entender, o sea, y me dio una palabra de parte del Señor de que no era ella, sino que era lo que estaba detrás de ella. Wow, Dios mío, profundo. O sea, no era tu mamá, era lo que estaba detrás de ella en ese momento. Que yo tenía que callar, o sea, para que el Señor hiciera su parte. Digo callar, no contestarle si ella me discutía lo que sea. Okay. Entonces, después de eso, ya todo lo que pasaba en silencio, o sea, Señor, te lo dejo a ti. Ok. Entonces, ahí yo aprendí a orar mucho. Wow, cuéntame un poco de esa experiencia. Porque yo recuerdo que había veces que yo le decía al Señor, mira, si es de ti, empezaba a orar. Señor, si es de ti, que sea ella misma que me diga, que me vaya para la iglesia. Ok. Y me pasaba así, y ya me decía, ¿y tú no vas para la iglesia? Vete para la iglesia. ¿En serio? O sea, la que en algún momento se negaba en que tú fueras, ya era la que te estaba invitando a ti a irte para la iglesia. Entonces, cuando eso pasaba, yo me reía con el Señor y decía, verdaderamente la oración tiene poder. Tiene poder. Y Dios realmente escucha. Lo que pasa es que Dios necesita que nosotros lo busquemos porque Él conoce nuestras necesidades. Amén. Pero necesita que nosotros nos humillemos ante Él y reconozcamos qué queremos, o sea, qué nos hace falta. Amén. Amén. Wow, Dios mío, profundo. Entonces, a raíz de este proceso, que tal vez fue un poco difícil para usted, de tener su mamá de cierta forma en contra, usted aprendió el misterio de la oración. Amén. Usted pudo ver la mano de Dios obrar en medio de la oración. Pero ya pasa en el tiempo y usted, así fue que su mamá afrontó esta situación de esa decisión que usted tomó de ser cristiana. ¿Cuándo fue el día que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo? Y cuénteme cómo fue. Eso fue, me acuerdo que fue un 16 de julio. Wow, Dios mío, hasta la fecha. Eso fue otro tema bien chocante para mi mamá, porque mi mamá entendía que el bautismo real era de la católica. Oh, ya, ok. Entonces, esa fue una batalla porque, entonces, para yo bautizarme en ese momento, yo necesitaba la aprobación de mi mamá, o sea, de que ella también estuviera de acuerdo. Exacto. La cosa hay que hacerla en orden. Exacto. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, ella me dijo que, me acuerdo que un día antes, ya yo lo había hablado con ella. Sí. Me había dicho que no, pero luego como que me dijo que sí. Pero un día antes que voy a decirle, mami, recuerda que mañana es el bautismo. O sea, el bautismo en agua. Usted me está hablando. Bautismo en agua. Okay. Ella está totalmente negada. Okay. Me dijo que no, que yo no me voy a bautizar ahí, que es el otro, que ese no. O sea, que se levantó en ese momento lo que le estaba haciendo la guerra, lo que estaba en ella, se levantó de una manera fuerte en ese momento. Exactamente. Entonces yo me dolió realmente. Me acuerdo que yo lloré mucho porque yo sí quería hacerlo. Okay. Entonces hice lo que te dije, oré nuevamente. Wow, Dios mío. Fue al lugar secreto, a donde usted peleaba sus batallas. Amén. Lo gracias de Señor, mira, que mañana cuando yo me levante, que sea ella que me diga a mí
que me vaya. O sea, el otro día era el día del bautismo. Exactamente, era un domingo. Y yo me recuerdo que mi mamá vendía helados. Yo me acuerdo que ese día me levanté y ella estaba en la cocina haciendo su helado y me dijo, pero no es hoy el bautizo. Wow, Dios mío, Padre amado. Váyate, cámbiate para que te vayas. O sea, y yo lo que hice porque me reí. O sea, yo dije, Dios mío, oye, qué Dios importante. Dios mío, ahí fue que usted vio la mano de Dios verdaderamente obrando. Recuerdo que ese día, para la gloria de Dios, me pude bautizar y tengo hasta una foto con ella porque ella fue bautizada. Wow, Padre amado, ella fue al lugar donde le dijo a usted que no iba a ir, donde no era ahí que usted tenía que bautizarse. Ese día yo estaba brincando. Wow, Dios mío. Y en ese momento que usted se bautizó, me imagino, ya estaba feliz ya en ese momento. Amén, usted sí. estaba regocijada porque había recibido el bautismo, pero usted recibió el bautismo en agua en ese momento, ese 15 de julio. 16 de julio. 16 de julio. 16, sí. Usted recibió el bautismo en agua. Ahora, ¿cuándo recibe usted el bautismo del Espíritu Santo? Porque ya estamos viendo un cierto orden con las cosas. Hay una guerra, da el paso, se convierte. Vienen los levantamientos familiares. Luego viene el bautismo, pero todavía siguen los levantamientos familiares. Sí. Entonces, después de ese momento que usted se bautizó, me imagino que usted siguió en la iglesia, visitando, ayudando. Yo también, que la puedo conocer desde ese entonces, desde ese momento, puedo dar testimonio de que eres una joven con el don de servicio, vamos a decirlo así. Amén. O sea, siempre estaba dispuesta a ayudar, te veía que siempre estaba en las cosas que requerían en la iglesia, siempre estaba ahí servicial para ayudar, para asistir en todo, en la misma célula. O sea, tienes ese don. Entonces, en ese momento, luego de que usted se bautiza, ¿cuándo fue el bautismo del Espíritu Santo en su vida? Porque creemos en el bautismo del agua, el que nos dio ejemplo Jesús, sí, cuando se bautizó allá en el Jordán. Pero ahora también falta el bautismo del Espíritu, porque dice la palabra que hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿en qué momento fue que usted recibió ese bautismo del Espíritu Santo en nuevas lenguas? Yo recuerdo que luego de yo ya haberme bautizado en agua, yo veía a las personas en la iglesia que sentían el Espíritu Santo, que lo sentían y no podían, o sea, no podían estar quietos, se movían, porque, o sea, sentir el Espíritu Santo de Dios no es para tú estar tranquilo. Ajá. Tú sientes algo dentro de ti muy fuerte. Sí, y hablaban en lengua y eso. ¿Cómo usted asumió esas lenguas? ¿Qué usted pensaba? Al principio, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba hablando y realmente son misterios con Dios que uno habla de lengua. Yo también quería hacerlo. Okay. Pero recuerdo que yo lo quería, el Espíritu Santo. Entonces volví a orar de nuevo. Recuerdo, oye, créeme, yo adopté la oración de una manera increíble y empecé a orar, Señor, necesito sentir el Espíritu Santo, yo también quiero ser llena del Espíritu Santo. Yo oré mucho tiempo en eso porque realmente las cosas son al tiempo de Dios y cuando Él entiende que yo esté preparada para hacerlo. ¿Y no sentí usted un poco de desgaste al momento de hacerlo y no recibir una palabra? Veces, ¿No se desanimó en algún momento? A veces me sentía mal porque yo decía, wow, Señor, veo a todo el mundo, ya tengo un tiempo en otra iglesia, a todo el mundo sintiendo el Espíritu Santo, o sea, yo te estoy orando, buscándote siempre, porque yo quiero sentirlo y no siento nada. Yo no estoy sintiendo nada. Y digo, o yo estoy malo, o qué es lo que está sucediendo. Ok. Y siempre decía, Señor, por favor, no te apartes de mí. Amén. Y me acuerdo yo que un lunes, en una célula, se acabó la célula y teníamos la costumbre a veces de quedarnos orando en cadena de oración. Esto va a ser muy, antes de que usted siga, esta respuesta que usted va a dar va a ser muy importante para muchos de los televidentes que están ahí, que tal vez no han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué lapso de tiempo se tomó usted desde que comenzó a orar por eso para recibir el Espíritu Santo? Dígaselo ahí a los televidentes. Dígame más o menos, o sea, deme un tiempo estimado, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, 1 año, dime un tiempo estimado que usted se tomó, según lo que usted recuerde. Yo me tomé, un año se podía decir más o menos, 1 año. 1 año. O sea que si todavía usted no siente el Espíritu Santo, no se desanime, no se detenga, siga orando. Amén. Que el Señor está escuchando su clamor, pero Él necesita más todavía. Más, exacto. Y entonces, en esa oración. Y me acuerdo yo, empezamos a orar y yo dije, en esa noche yo dije, yo necesito sentir el Espíritu Santo de Dios. O sea, me acuerdo que dijeron que nos concentráramos ahí, que nos conectamos con el Señor. Ajá. Y yo cerré mis ojos y yo empecé a orar. Y el Espíritu Santo se movió de una manera tan increíble. Amén. ¿Eso fue en dónde? Un lunes, en una célula. En un grupo celular. Ajá. Ya explicamos lo que es un grupo celular. Ok. Y llega el momento, o sea, me acuerdo que nadie oró por mí, o sea, nadie me puso la mano, nadie me dio una palabra, o sea, fue como algo ya entre Dios y tú y yo. Exactamente. Cuando yo siento el toque del Espíritu Santo. ¿Cómo lo puede describir? Danos profundidad con esto. ¿Cómo puede describir el toque del Espíritu Santo por primera vez en su vida? Yo sentía como que algo dentro de mí me corría, o sea, yo sentía que me estaba quemando las orejas. Yo la tenía caliente.
Y era como que yo, o sea, yo no podía quedarme parada. Amén. Yo tenía que moverme obligatoriamente porque era muy fuerte lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Ok. Y me acuerdo yo que sentí el Espíritu Santo de Dios, gracias al Señor. Amén. Y ese día yo me fui de la célula y vi el camino entero dándole gracias a Dios. O sea, me sentía Y en feliz. en ese momento, ¿usted fue bautizada en nuevas lenguas? No. En ese momento no fue bautizada en nuevas lenguas. O sea, en ese momento usted sintió una impartición del Espíritu Santo de Dios. Sí. Ok, entonces deme el lugar, el día, el lugar y el momento exacto donde usted se fue bautizado en nuevas lenguas. No donde usted lo sintió, no. A donde usted fue bautizada, que usted dijo, bueno, hoy marcó un antes y un después, porque aparte de que lo sentí, como lo pude sentir anteriormente, me fui hablando nuevas lenguas, así como lo dice la Biblia. Fuiste sellada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue y dónde? Valga la redundancia, fue una célula. De nuevo, en una célula. ¿Bajo el liderazgo de quiénes? Bajo el liderazgo de mi hermana Altagracia Terrero y mi difunta líder, Clara Terrero. Clara Terrero, ok, wow, poderoso. Fue una célula, me acuerdo que fue un miércoles y como te dije anteriormente, teníamos la costumbre de quedarnos luego que se acabara la célula orando. Ok, prendido en Dios. En llama. Y ahí era donde venía el momento donde nos íbamos tarde porque nosotros nos conectábamos de una manera que nos olvidábamos de todo. Ok. Y me acuerdo que ese día yo recibo el don de lengua. Bueno, hablo en lenguas. Exacto. Recibió la impartición de lenguas, ¿cómo? Exactamente. O sea, yo me acuerdo que estábamos tan metidos en el Señor, la gloria de Dios, que mi boca se empezó a enredar. A enredar. Y empecé a hablar lengua, pero yo no entendía. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Porque tampoco podía parar. No era como que yo la estaba hablando y podía hacer pausa. Era como que no podía detenerme de hablar en lengua. Wow, Dios mío. Padre. Y para mí eso fue impactante porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, no tenía tanto conocimiento sobre el hablar en lenguas. Amén. Luego de eso mis líderes, obviamente, me hablaron, me dijeron. Y yo recuerdo que después que yo empecé a hablar en lenguas. Que Dios la selló. Ajá, la selló. O sea, mi vida también cambió porque yo como que me creé una intimidad más con el Señor, o sea, más profunda con Dios. Se sentía más cerca del Señor. Así es. Entonces yo también me recuerdo eso no hace tanto tiempo, tuve una experiencia de hablar nuevas lenguas. O sea, yo hablaba lengua, pero nuevas lenguas. Ok, Dios le dio una impartición. Varias veces, me ha pasado 2 veces ya. Me acuerdo que estábamos en la casa de mi hermano Altagracia Terrero y estábamos orando, me acuerdo yo, y mi hermano Ernesto empezamos a orar. Y me acuerdo yo que en un momento donde yo caí en el suelo, que yo estaba hablando en lengua que yo no podía dejar. O sea, yo duré prácticamente media hora hablando en lengua. Amén. Pero que yo no podía parar. ¿Y era diferente? Era diferente, o sea, no era igual, por ejemplo, a la que yo hablaba. Ok. Era totalmente diferente. Que ya uno cuando tiene el discernimiento de espíritu, uno se da cuenta más o menos de la lengua que ya uno habla, que es misterio con Dios. Ojo, no es que uno ensaya la lengua y sabe qué lengua uno habla, sino que uno siente realmente. Uno siente ya el misterio, o sea, uno no sabe el misterio tal vez, pero uno siente que ya eso forma parte de nosotros. No, es que Dios te da confirmación. O sea, Dios me confirmó que estaba llenándome de nuevas lenguas. Ahí voy. Entonces, cuando es algo nuevo, aparte de que Dios te da confirmación, como lo hizo en su caso, uno siente que es algo nuevo, que es algo que uno nunca lo ha vivido, o que es algo que uno nunca lo ha experimentado, por así decirlo. Amén, así es. Entonces, mi hermana Morena, viviste esta experiencia tan poderosa, fuiste bautizada, pero luego de que pasó todo esto, tú seguiste en el camino. ¿En qué momento fue algún proceso que te haya pasado, que haya chocado fuerte tu vida, que ya después que tú tenías el Espíritu Santo, estaba llena de Dios, te sentías más cerca de Dios, aprendiste el misterio de la oración, porque Dios te dio muchas respuestas, muchas batallas tuyas a través de la oración? ¿Cómo fue que tú afrontaste el próximo proceso que vino a tu vida y cuál fue el próximo proceso que llegó a tu vida? Llegó un momento donde yo me sentía como un poquito apartada, no estaba descarriada, sino que me sentía un poco apartada. Me acuerdo yo que fue en el 2019 cuando tuve que retornar al campo. Ok, ¿cuáles fueron las cosas que la llevaron al campo, a tu familia, y por qué pasó eso? Nos tuvimos que mudar, como decía anteriormente, por la situación económica, que no estábamos muy bien realmente. Y mamá tenía una casita allá en el campo, entonces decidimos irnos a vivir para allá. Pero para mí fue más duro porque, aparte de que yo tenía prácticamente toda mi vida aquí, mi iglesia, mis hermanos, o sea, recientemente había acabado de fallecer mi líder Clara Terrero. Wow, Dios mío, ¿cómo fue para usted también esa muerte? Para mí me dolió demasiado.
fue muy importante para mí porque Clara fue una persona, un pilar muy importante en mi vida, era como otra madre para mí. Wow, Dios mío. Entonces, yo me tuve que ir al campo a vivir, aparte del dolor que sentía por irme, estaba mal porque ella se había muerto. Entonces, cuando llegué allá, y mamá tenía como prácticamente ya mi vida hecha, ella me tenía una iglesia donde yo iba a ir. ¿Es verdad? Sí, pero en ese momento yo no estaba pensando en nada de eso, o sea, yo lo que quería era irme de nuevo, o sea, venir para acá. O sea, de estar donde usted se encuentra, porque me imagino que ya usted tenía un círculo de amistad también. Exactamente. Ya un núcleo aquí hecho. Me recuerdo que ya me faltaba un año para terminar el liceo, o sea, yo le rogué a mami que por favor nos quedáramos ese año, y ella no quería, y yo lo entiendo porque yo era su hija, era menor, y para ella, tú sabes, también no se sentía muy segura. Y nos fuimos para el campo, y al principio cuando yo llegué allá fue muy difícil. ¿Cómo fue esa situación allá en el campo? Fue muy difícil. O sea, económicamente se arregló, fue un avance. Estábamos, más o menos, no estábamos muy del todo, pero como ya estábamos en algo nuestro de nosotros, o sea, ya era menos la carga. Pero fue muy difícil porque yo tuve que adaptarme a nuevas personas, a otro liceo. Me puse flaca porque vivía llorando a cada rato. ¿La depresión tocó la puerta en ese momento? Sí, porque yo me acuerdo que yo ni siquiera quería comer, nada de eso. A veces mi mamá se enojaba porque yo vivía llorando. ¿En serio? Porque yo quería, ¿Era tan fuerte? Porque yo quería venir para acá, no, o sea, porque no me sentía bien, o sea, ese no era mi lugar, yo sentía que yo no necesitaba salir de ahí. Y ella hacía cosas como para que yo me aferrara ahí, pero yo todo lo que venía, que me iba a poder aferrar a eso, o sea, yo lo soltaba porque mi deseo en ese momento no era estar ahí, era irme. Entonces, nada, con el tiempo yo lo fui tomando más con calma, conocí personas nuevas, ¿Visitó una iglesia diferente? Visité una iglesia diferente. ¿Cómo se sentía allí? Al principio no me sentía muy cómoda realmente, porque no era su casa donde usted estaba acostumbrada. Exactamente. Sí. Pero, de todas formas, con el tiempo aprendí a amarla porque ya no se trataba de donde yo estaba, sino de que yo estaba buscando al Señor. Amén. O sea, yo no podía perder mi comunión con el Señor por eso, pero hubo un momento donde yo me sentí totalmente sola. Ok, totalmente sola. Sí, porque no era como que yo tenía como alguien ahí, un líder conmigo, como que me impulsara a yo seguir. Mi mamá sí siempre ha sido una mujer de oración, ella siempre ha orado por mí y siempre ha tratado de que yo siga el camino del Señor. Amén. Yo me acuerdo que hubo un momento donde yo me sentía tan baja que yo dije a mi mamá, una noche, mamá, yo me voy a descargar. ¿En serio? O sea, llegó el pensamiento y la decisión de usted dejar los caminos de Dios en algún momento de su vida. Y no llegó ese día, yo tenía un tiempo con eso, porque hay gente que piensa que con una persona se descarría es porque se levantó todo el día con ese pensamiento, me voy a descargar, no. Eso viene trabajando contigo desde un momento, o sea, con mucho tiempo de anticipación. Y yo me acuerdo que antes de yo irme, hubo una persona que me dijo, tú te vas, antes de mami, tú te vas a ir, tú no vas a durar un par de meses, tú te vas a descargar de una vez. Wow, Dios y cuando yo le dije a mamá que me va a descargar, tú me dijo, entonces tú le vas a poder a esa persona que se cumpla lo que él dijo de ti. Wow, Dios mío, o sea, yo me quedé impactado porque fue mi mamá que me dijo eso. No, y no solo eso, que la persona que en el principio se levantó contra usted fue la persona que a usted le dijo, despierta porque tú te estás metiendo un hoyo ahora mismo. O sea, no sé si usted está entendiendo. O sea, Dios tiene un propósito grande con nosotros. Amén. Y Dios tiene un propósito con las personas que también están cerca de nosotros. Y declaramos la palabra para su madre donde quiera que esté, amén, que Dios la cubre y la guarde. Porque en ese momento fue una pieza usada por el Señor para traerte el polvo a tierra, como dicen. O sea, exacto, despierta. Tú vas a dejar que se cumpla esa palabra. O sea, entonces, tú vas a dejar que de verdad eso se cumpla. Entonces, ¿cuál fue su reacción en ese momento? O sea, en ese momento yo me sorprendí porque yo no esperaba que, aunque ella, mamá una mujer de hacer, no para que ella me dijera eso. Ajá. Entonces ella como que tomó la rienda del asunto y ella, sí, ella veía que yo iba a hacer algo que no estaba... que no estaba en la línea. Ella buscaba la manera para que yo no lo hiciera y seguía orando. Me acuerdo que hubo un tiempo donde empezamos a orar todos los días en la noche, decía, hoy vamos a orar, y a veces yo no tenía ni siquiera para orar. O sea, ya yo no quería orar. Y mamá me decía, vengan, que usted va a orar. Ay. Y nos poníamos a orar, o sea, y con el tiempo, esas oraciones, yendo a esa iglesia y conocer nuevas personas, el Señor entonces fue fortalecida por el Señor. O sea, ya yo entendí que no se trataba de la persona que yo tuviera alrededor, sino de que Dios estuviera conmigo. Amén. Amén, entonces... me vuelvo a fortalecer en Dios y recuerdo que ya ese deseo de descarriarse desaparece. Efectivamente, sí. No. A través de la oración, de volver a la búsqueda, incitada por su madre y su madre siendo el pilar para que usted se mantenga cerca. Amén. Entonces vuelve en ese momento donde ya tú te sientes más fortalecida del Señor, sí, más cerca, te sientes más que puede hacer ya más cosas en el Señor. Me imagino que sigue firme en la iglesia donde iba, ¿no? ¿Verdad? Amén, sí. Entonces, este proceso, ¿qué tiempo usted duró allá en el campo en Cotuí? Si no me equivoco, ¿qué tiempo más o menos aproximadamente usted duró? ¿Y cuál fue la decisión que la llevó a retornar aquí? Porque hoy está en la capital. Sí.
Amén. Yo, si no me recuerdo, del 2019 hasta, bueno, 2018-2019 hasta 2021 más o menos, 2020. No fue que me quedé todos esos años ya viviendo, o sea, sí vivía allá, pero había momentos donde venía a visitar para acá, por ejemplo, vine por una semana o 2 semanas. Ok, y en ese tiempo de que usted venía una semana, ¿dónde se quedaba si usted aquí no tenía familia prácticamente? Yo me quedaba con mi líder, con el de la terreno, me quedaba en la casa de ella en ese tiempo. Luego de un tiempo ya no me quedaba ahí, sino me quedaba con una amiga en su casa. Ok. Y nada, yo venía, cuando yo venía para acá, para mí eso era un momento feliz, porque venía para mi casa, veía a los amigos, de mis hermanos. Me veía a mí, veía a los muchachos. Sí. Hay que reconocer porque... Sobre todo a ti. Hay que reconocer porque usted sabe que sí, la mitad... Hay una historia detrás. En ese tiempo, la mitad... Pero aquí no vamos a hablar de esa historia. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Entonces, viene todo eso, viene de cierta forma tiempo en tiempo. Se reúne aquí con la persona que ya usted tiene aquí. A donde voy de nuevo es allá al campo. Estamos allá. ¿Cuándo fue ese momento que usted ya toma la decisión de definitivamente tal vez volver a la capital? Luego de que yo terminé el liceo, me acuerdo que conseguí una beca en la universidad, en una universidad que había allá en el campo. Pero aún así yo no quería estar ahí. O sea, yo le pedí a mi mamá que por favor me dejara venir para acá para yo poder buscarme un trabajo y seguir estudiando. O sea, yo usted se quería independizar de su madre. Exactamente, y quería como venir para acá. Ok. Y me acuerdo que mami al principio no quería. Y yo me acuerdo que mi abuelo fue la persona por la que mi mamá tomó la decisión de dejarme venir. ¿Qué? Me acuerdo que yo ni cuenta me di de cuando mi abuelo habló con mamá, pero él habló con mamá y le dijo que me dejara venir para que yo tuviera responsabilidad con mi vida, o sea, y aprender. Para que fuera una mujer, o sea, se independizara. Exactamente, entonces yo me acuerdo que mami me dio la libertad para yo venir, y entonces yo retorné aquí. ¿A dónde llega? ¿Quién es la persona que tal vez le da esa ayuda de venir a recibirla? Porque obviamente conocemos de que su mamá y su familia se fue allá, aquí usted no tenía a nadie. ¿Cómo usted afronta esa nueva realidad ya en un lugar donde usted tal vez conocía a personas, tenía su círculo, pero estaba sola? ¿Y cómo usted emocionalmente afrontó eso? Al principio, mi mamá me dio muchos consejos de cosas que me podrían pasar. ¿Y te pasaron? Sí, me iba. Ok. Y nada, yo llegué al lugar donde me estoy quedando, donde actualmente vivo ahora. ¿A raíz de quién? ¿De quién? ¿A raíz de quién? De mi amiga, la que te comenté. Ok. ¿Su nombre? Willene. Okay. Un saludo para Willene. Que es como una hermana para mí, realmente. Amén, ok. Ella fue la que la recibió de cierta forma. Ella y su familia. Ok. Y para usted, me imagino que ya ese recibimiento se convirtió porque en parte como su familia, vamos a decirlo así, porque usted no tenía a nadie aquí, de cierta forma. Entonces, cuando usted vuelve, ¿cómo fue esa nueva adaptación? Porque ya era un cambio. Sí. O sea, esa nueva adaptación, los levantamientos. ¿Cómo fue para usted la vida cristiana? Porque aunque esto lo podemos ver físico, no, que ya me moví de allá y luego vine para acá y después de allá, después me devolví. Espiritualmente hay algo que afecta porque ya es una nueva gente, nuevas costumbres. O sea, ¿cómo fue eso más o menos? Bueno, al principio yo, o sea, me sentí un poquito desorientada porque aunque yo volví, que quería venir para acá, o sea, ya yo estaba planificando, o sea, qué yo iba a hacer. O sea, yo tenía que hacer eso que yo le dije a mi mamá, que yo iba a venir a hacer para acá. O sea, cosas que tenía que hacer y al principio no fue tan fácil o tan bonito como yo pensaba que iba a ser, porque entonces yo tenía que tomar responsabilidad como una persona adulta que yo quería hacer y que quería vivir siendo a mi mamá. Y bueno, luego de eso, mi relación con Dios pues sí seguía fortaleciéndose porque llegué a mi casa, seguía orando, Dios siempre me fortaleció, nunca me dejó. Pero hubieron momentos donde cosas que mi mamá me dijo sí pasaron en mi vida. Wow, ¿en serio? Sí, pasaron en mi vida. Y como unas de ellas, ¿no puede comentar alguna? Y consejos que mamá me dio un consejo puntual que usted no se le haya olvidado, que su mamá le dio y que pasó. Te lo pueda comentar. No puedo decirlo porque es un poco... Ya no me va el cambio, se abarca más personas. Ok. Pero entonces, cuando pasaron las situaciones, yo me sentaba, me acuerdo, yo decía, Dios, wow, si yo me hubiera llevado de lo que mami me dijo. Llegó un momento donde yo me quería ir. ¿En serio? O sea, y yo dije... Ya era fuerte. Yo nunca pensé que iba a decir eso porque yo siempre quería estar aquí. Y llegó un momento donde yo me quería ir porque no había logrado alguna cosa que se supone que tenía que haber logrado. Y se dio cuenta que la vida de adulta no es como difícil. Todo tal vez lo pensaba como usted tal vez en el momento lo pensaba. No había logrado eso, estaban pasando muchísimas cosas en mi vida. Mi cabeza estaba que se me estaba explotando por situaciones que yo tal vez no podía manejar y que tal vez no la hubiera evitado si no hubiera venido, lo que sea. Me acuerdo yo que yo dije me voy.
¿En serio? No, yo sí, señor, yo me voy para el campo, bebé. Y me acuerdo yo que en un culto, un jueves, un hermano, el Señor me habló a través de ese hermano y me dijo, tú no vas a ninguna parte. ¿En serio? Wow, Dios mío. Y sin ese hermano sabe nada de la situación. Tú no te vas para ningún lado. Ay, Dios. Entonces, ahí es donde, o sea, y me dijo, o sea, Dios me dijo como que él tenía el O sea, en todo tiempo el Señor tuvo como un cuidado con exactamente. usted. El Señor siempre me hizo saber que tenía el control, aunque en momentos yo no lo viera, porque cuando yo tengo una palabra de bendición o lo que sea, todo se vuelve diferente. No, tuve lo negativo de una vez. Oye, Desde que tuve una palabra, desde que Dios te da una palabra positiva, tuve lo negativo totalmente. Eso tú dices, Dios mío, pero tú me diste una palabra, tú me dijiste que iba a pasar esto y esto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no veo nada. Exacto. Entonces, pero en ese momento uno tiene que orar. Amén. Porque entonces lo que Dios quiere es como que uno se abrace a esa palabra y que uno camine bajo esa palabra, porque Dios te da la palabra, pero necesita que tú trabajes para que esa palabra se cumpla en ti. Amén. Porque, por ejemplo, ay Dios mío, yo quiero trabajar. Tú quieres trabajar y Dios te dijo que te va a un trabajo, pero ¿qué tú estás haciendo para tú recibir ese trabajo? Exacto. No es como que Dios, como que el trabajo llega a tu casa, ay hermana Joana, el trabajo es suyo, Exacto. aquí llegó. Exacto. Tú tienes que trabajar para tú recibir eso, Exacto. porque tú necesitas ser preparado para poder recibir eso. Wow, profundo eso que está Porque comentando. tú no necesitas ser limpiado por el Señor, porque el Señor no habita en templos sucios. Hasta que tú no te limpies y tú entiendas, el Señor está preparado para eso, Amén. para tú recibir eso. Porque a veces le pedimos cosas a Dios y nos olvidamos de Él cuando no nos lo da. Ay, Dios mío, estamos entrando ahora profundo aquí. Entonces, si tú no estás preparado, lamentablemente tú te vas a desviar del propósito. Y esa bendición se puede convertir en una maldición. Exactamente. Entonces, puede ay. llegar un momento donde tú estés arriba, pero así mismo como Dios te dio, esto lo puedes quitar. Así es. Porque entonces Él está entendiendo que te puede dañar y el Señor no quiere dañarte, el Señor quiere que tú crezcas. Amén. y que uno esté bien, pero a veces uno toma decisiones que no están alineadas al propósito de Dios. Entonces, ahí lo que Dios te prometió en algún momento, lo que se pudo cumplir en una semana se cumple en 13 años. Porque tú tomaste una decisión de desesperarte y no esperar la voluntad del Señor. Exacto. Entonces, en ese momento fue que usted entendió y dijo, no, espérate, la voluntad de Dios, aunque yo me quiera ir, es que yo me quede. Exactamente. Wow, Dios mío. Y yo man. entonces le dije, bueno, Señor, es lo que tú digas. Dios mío. Y me acuerdo yo que me adueñé de un salmo y hasta ahora, y es el Salmo 41, que dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Wow, Dios mío. Y yo cada vez que yo me sentía desesperada, que yo sentía que, y hasta todavía hasta el sol de hoy, cuando yo me siento desesperada, que siento que no hay salida, digo, pacientemente espera a Jehová. O sea, el Amén. tiempo de Dios es importante, vale la pena y es perfecto. Amén. Que aunque dure mucho, es porque Dios me va a dar algo bueno. Amén, es así. Y, wow, Dios mío, me impacta mucho esa historia, pero estamos hablando de todas estas cosas que el Señor hizo con usted. Tal vez fueron muchos momentos de dificultad que pasó, a que le llevaron a tomar ese momento de irse, de cierta forma, de la capital de nuevo para el campo, pero luego recibe esa palabra de parte del Señor. Me imagino que siguió yendo a la iglesia, siguió yendo a la célula, siguió haciendo todo lo que hacía. Como joven, ya sacando lo espiritual, como joven, para usted, o sea, ¿cómo te lo afrontó todo esto? O sea, ¿qué vivían? Sabemos que los jóvenes, a veces las emociones nos atacan, esto y esto. ¿Cómo fueron ustedes para las emociones? O sea, Bueno, yo soy una persona que, puedo decirlo todavía porque realmente es así, no soy mucho de demostrar mis emociones, ni cómo me siento, ni hablar lo que me pasa. Entonces yo me encerré conmigo misma. ok, Ya sobrepensaba, había momentos donde sobrepensaba tanto que me dolía hasta la cabeza porque no lo hablaba, sino que lo que hacía era que me escondía o me entraba al baño, lloraba y luego salía como que yo fingía que nada pasaba, pero cuando realmente yo estaba destruida por dentro. ok. ¿Y eso afectó su salud física en algún momento? Sí, realmente sí. Bueno, se me empezó a caer el cabello. Wow, Dios mío. Y ella no tenía, a veces no tenía deseo de comer, o sí, o cuando comía en mucha cantidad, donde llegó un momento donde estaba bien llenita. Bien llena, sí, realmente, estaba bien gorda. Entonces, por así decirlo, esto, o sea, fue como un cambio emocional en su vida. Sí, y aunque todo pareciera normal, porque yo sé que realmente casi no he hablado muy profundo de esto con muchas personas, porque yo siempre estaba bien, o sea, todo el mundo, ¿quién se imagina que yo estaba pasando por un momento así? Porque realmente las batallas se pelean, son aquí en la mente. Eso es lo que decía ahorita, que tal vez vemos jóvenes hoy en día que están en la iglesia, que están haciendo algo para Dios, pero no conocemos sus raíces. Exactamente. No conocemos su fundamento, no conocemos de dónde que viene y qué han pasado. A veces queremos de cierta forma señalar, juzgar o tal vez de cierta forma no valorar el trabajo que estamos haciendo, que ese joven está haciendo para Dios. Pero aún así Dios vuelve a través de este testimonio y recuerda de dónde vienen ustedes, cuáles son sus fundamentos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que le ha ayudado a mantenerse firme en los caminos del Señor? Yo quiero que me lo defina en 2 palabras y quiero que también, aparte de eso, me diga qué consejo usted le da
a un joven que tal vez pasó por las cosas que usted ha pasado, que en algún momento se encontró, por así decirlo, como ese niño, ese hijo pródigo que volvió a casa? Que en dos palabras. Dos palabras, fe y confianza. Fe y confianza, o sea, digo fundamental. Fe, donde aunque yo veía todo lo contrario, todavía cuando nos pasan momentos o dificultades, confía en, o sea, de que yo no veo esto ahora que Dios me dijo, pero yo sé que se va a dar en el nombre de eso. Amén. O sea, va a pasar. Ok. Confianza es donde yo me aferro al Señor a creer que lo que él dijo de mí, amén, va a pasar en el nombre de Jesús. Amén. No como que Dios me dio una palabra, está bien, no me dio esa palabra y ya. No, Okay. Yo confío en que Dios me dio esa palabra y en que va a pasar y trabajo para que pase, o sea, camino bajo esa palabra que el Señor me dio. O sea, y totalmente confiando en Dios, aunque sienta que no puedo más, levanto mi mano. Okay. Y adoro a Dios porque yo sé que detrás de eso algo fuerte va a venir. Porque, o sea, pero eso ya porque usted ha visto ese cumplimiento en su vida. o sea, sí, porque ya ha pasado varias veces. O sea, yo sé que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué significa Dios ahora mismo, ya llegando a la actualidad? ¿Cuánto tiempo tiene en el Evangelio? Si lo recuerda más o menos. No, el máximo ya como 10 años. 10 años en el Evangelio, ok. Entonces, tiene 10 años en el Evangelio, pero ¿qué significa Dios para usted? Dios, o sea, que usted me lo pueda decir, o se lo pueda decir a los hermanos. El centro de mi vida. Amén. O sea, todo. yo sin el Señor no me veo. O sea, ¿sabes que a veces yo le digo al Señor, cuando tú sientas o me veas como que yo estoy falseando o el momento de echarme para atrás, óyeme, dime lo que sea, pero no me dejes. No me deje. Porque es que no me veo una vida sin el Señor. O sea, es como que el Señor ya es todo lo que abarca en mi vida. Amén. Bueno, un consejo que ya por último, para ir terminando, que usted me le podría dar a esa juventud que tal vez en algún momento, como decíamos ahorita, está atravesando problemas de familiares, depresiones, cambios de lugar, o que tal vez han pasado por una pérdida, así como de un familiar importante, así como la pasó usted, que afectó mucho. ¿Qué consejo usted le da a esos jóvenes para salir de esa situación o para salir de ese momento tan amargo y salir con la victoria, o sea, de parte del Señor? Mi consejo es que no se aparten del Señor. Amén. Pase lo que pase, no pierdan al Señor. Amén. Porque es que cuando Dios está contigo, aunque la situación se vuelva muy difícil, aunque todo el mundo se aparte de ti, aunque esa persona que tú pensabas que iban a estar ahí o que la palabra que Dios te dio, tú no estás viendo el cumplimiento y ya han pasado mucho tiempo, o sea, no te detengas. Amén. Sigue confiando en el Señor porque esta leve momentánea tribulación producirá un más eterno peso de gloria en tu vida. O sea, lo que tú estás viendo ahora, Dios te está preparando para algo más fuerte que viene. Amén. O sea, no dejes tu lugar, o sea, no cambies tu lugar por nada, aunque tú sientas que, porque hay días donde uno no se queda ni siquiera parar de la cama, Amén. donde no hay fuerza para nada, que uno ya no quiere orar, no quiere alabar a Dios, uno no quiere ir a la iglesia. Amén, es así. O sea, no permita que ese espíritu entre a tu vida. Amén. Porque si dejaste que eso entre a tu vida, entonces no hay manera. Ya ahí no hay nada que buscar. Y usted lo dice porque en algún momento ese espíritu tocó su puerta. Claro. Y le iba a hacer tomar una decisión que si no es Dios que interviene ahí con su mamá, fácilmente usted no estuviera aquí. Exactamente. O sea, nunca piense, aunque todo esté mal, en dejar a Dios. Amén. Porque Dios es quien te va a fortalecer, Dios es quien te va a restaurar. Y lo que ahora tú estás llorando, más adelante tú vas a reírte porque su palabra lo dice. Lo que tú no entiendes lo vas a entender mañana. Amén. O sea, lo que está pasando en tu vida ahora, aunque tú no entiendas para qué sea, Dios está trabajando. Aunque tú sientas que está en silencio, Señor, no dejes de orar. Aunque tú digas, concha, Dios está dando palabra a todo el mundo. O sea, Dios le habla a todo el mundo y a mí que hay de mí. Tú no me dices ni hola, hija, ¿cómo tú estás? Dios mío. Pero el Señor sí está escuchando, escucha tus oraciones, ve tus lágrimas, sabe lo que te hace falta, pero también a veces Dios necesita que nosotros nos humillemos más ante Él. O que creamos más. Que creamos, exactamente. O sea, que no nos conformemos, sino que tratemos de buscarlo más y más y crear una intimidad con el Señor tan grande de que tú no necesites que alguien vaya a orar por ti, que ya Dios te hable ahí mismo. Ay, que tú no necesitas ir de un profeta. Exactamente, y eso se puede lograr. Amén, tú claro. Creando una intimidad con el Señor y orando, porque puede pasar porque Dios es nuestro amigo y nuestro Padre. Amén. Entonces, a veces, así como nosotros nos sentamos con un amigo a contarle lo que nos pasa, así nosotros podemos hacerlo con el Señor y mejor aún todavía. Amén. Porque el consejo que el Señor te va a dar va a ser mejor. No, y que puede solucionar cosas que tal vez el amigo no las puede hacer porque son cosas internas en nosotros. Exactamente, entonces mi consejo, refúgiate en el Señor. Amén. O sea, entrega todas tus cargas al Señor y lo que sea que te pasa, no cierra tus oídos humanos y habla los espirituales y aprende a escuchar la voz de Dios. Wow, Dios mío. Que tu vida
te lo digo por experiencia, va a cambiar. O sea, y nunca, no pierdas tu lugar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Amén. Wow, Sino Dios que mío. confía en el Señor. Amén. Wow, Dios mío, poderoso. Este testimonio para mí ha sido de mucho aprendizaje, porque, como decía desde el principio, y lo voy a repetir, a veces vemos a los jóvenes en algún lugar haciendo algo y se nos hace fácil tal vez hablarle, decirle cualquier cosa, pero no conocemos su historia, Amén. no conocemos su identificación, no conocemos sus huellas, no conocemos su caminar. En este momento nos deleitó con parte también de su testimonio nuestra hermana Johanna Santana, queridamente Morena, y para mí fue más que un placer, hermana, Amén, tenerte para mí aquí igual también. compartiendo este testimonio, porque para mí fue de bendición y edificación. Amén. Yo creo que también para los jóvenes que nos van a escuchar o cualquier persona que esté pasando o pasa por algo similar, también toma la decisión de confiar en el Señor. Amén. Y no desmayar. Amén, es así. Pero hemos llegado al último y al final de este video. Le damos gracias a todas las personas tan bonitas que se quedaron hasta este momento, que siguen la página, que se mantienen activas con Unción y Poder, dando like, comentando, compartiéndolo en los grupos, a esos grupos también cristianos. Les mandamos un saludo a todas las personas que se han mantenido fielmente desde el día 1, creyendo en este ministerio, en este programa, en todo lo que se ha hecho para el Señor, pero también para edificación de cada uno de ustedes. A todas las personas que han apoyado el programa desde un inicio, le mandamos un abrazo fuerte y un saludo. Y sabemos de que lo que usted un día sembró, algún día también va a cegar. Amén. Entonces, gracias por quedarse aquí con nosotros y no se olvide que todo usted lo puede lograr cuando la unción y el poder está sobre ti. Bendiciones. Amén.